Sea bienvenido, pastor, a este episodio de este podcast. Amén. Le doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos da de estar aquí. Gracias a ti por la invitación que me haces. Amén. Pues vamos a empezar, amén, con esta entrevista y pues queremos conocer a el pastor de la iglesia, Manuel, y pues primero queremos saber cómo era el niño Alejandro Morales, algo que usted se acuerda que diga yo era así cuando estaba pequeño, algo que usted se acuerde de cómo era Alejandro Morales de pequeño. Bueno, pues yo me acuerdo que era muy callado, era muy tímido. Recuerdo que cuando iba al kinder trataba siempre de aislarme de los demás y siempre me quedaba siempre en un rinconcito. No sé si era por pena, pero siempre que yo recuerdo era callado. ¿Y viene usted de cuna cristiana o en el transcurso del tiempo fue que usted llegó a lo que es hoy en día la iglesia? Bueno, no vengo de cuna cristiana, pero con el tiempo recuerdo que mi familia pues sí empezó a llegar a la iglesia y desde pequeño sí recuerdo que iba en ocasiones a la iglesia, pero no vengo de cuna cristiana. ¿Y cómo fue, pastor, que conoció a su esposa en ese transcurso ya en la iglesia o así de pequeños o en la adolescencia? No, yo a mi esposa la conocí ya de grande, ya después de los quizás 18 años, ya la conocí muy aparte, ya ella andaba, como decimos nosotros, en su mundo, pero ya la conocí ya estando yo ya mayor de edad. ¿Y quién de los dos vino primero a lo que es el evangelio? ¿Usted o ella? Mi esposa sí es de cuna cristiana, sus padres han sido cristianos desde que yo lo conozco, ellos han sido desde muchos años atrás y ella es la primera que conoció de las cosas de Dios y es la primera que empezó a andar en las cosas del Señor. Y cuéntenos un poco de su testimonio antes de llegar a los pies de Cristo. ¿No ve que a veces hay pastores que antes de llegar al evangelio pues hay unos que cuentan que fueron pandilleros, que drogadictos, que diferentes tipos de cosas que se vivieron antes de llegar al pastorado? ¿Usted no tuvo, no anduvo en esas experiencias antes de llegar al evangelio? Pues sí tuve mi experiencia, una experiencia en lo particular, para mí fue difícil porque a pesar de que tenía a mis padres, nunca quizás me mostraron quizás un cariño en sí, un abrazo, una palabra. Entonces con el pasar de los años fui yo enterándome de muchas cosas y como le digo a mi esposa, hay cosas que nadie sabe, hay cosas que aún le digo tú no sabes, pero sí yo a la edad de 15 años yo empecé a agarrar mi rumbo de ir a las calles, me empecé a juntar con gente que no tenía que juntarme, empecé poco a poco a involucrarme, empecé a conocer gente que salía del reclusorio, empecé a conocer gente que hacían cosas malas, gente que asaltaban bancos, gente que asaltaban muchos locales y me fui involucrando poco a poco en las pandillas. ¿Y cuál fue el detonante que usted pudo decir, sabes qué, pues hasta aquí voy a cambiar el rumbo de mi vida, es decir, voy a cambiar por el bien mío, voy a cambiar ya? ¿Qué fue lo que usted le marcó ahí, que una experiencia que tuvo ya, de decir, voy a dar todo eso y pues ser nueva persona? Mira, hubieron, voy a decirlo así, dos detonantes. En esas dos detonantes tuve una experiencia. En una ocasión me fui con mis amigos a una discoteca
allá en Villahermosa, y había ido yo con varios de ellos. En ese tiempo recuerdo que éramos como unos de 7 a 10 personas más o menos que íbamos, incluyéndome a mí. Y recuerdo que estábamos fuera de una discoteca y de repente un compañero empezó a tener problemas con otro muchacho, y sin darse cuenta ese muchacho no estaba solo. Entonces un compañero de nosotros empezó a tener problemas con él en la puerta de la discoteca, empezaron a discutir y empezaron los problemas. Bueno, el caso es que mi otro compañero agarraron y lo patearon fuera de la discoteca. Entonces nosotros nos fuimos caminando y aquel joven se paró y se levantó, se fue, y después, sin darnos cuenta, detrás de nosotros venía una camioneta. Y lo más curioso es de que cuando ellos bajaron de la camioneta, nosotros nos dimos cuenta de que ellos traían palos, traían machete, traían navajas, y todos empezamos a correr. Pero lo más curioso es de que todos ellos agarraron y empezaron a seguir a mí solo. Ese tiempo había llovido por la tarde, y en la noche las calles estaban mojadas. Entonces eso sucedió en la noche. Y recuerdo que yo empecé a correr, un compañero agarró, se fue por otro rumbo, y yo seguí corriendo. Y recuerdo que los que venían de la camioneta venían siguiéndome a mí. Entonces, como no me pudieron alcanzar, fíjate lo que pasó, como no me pudieron alcanzar, ellos se agarraron y se regresaron rápido a la camioneta, se subieron y venían detrás de mí. Entonces yo quise meterme a una casa y no pude. Entonces lo único que dije yo, hasta aquí voy a llegar. Y vi que había un bocho, y ese bocho era un carro, pues muchos lo conocen, que es un carro muy bajo, y a la altura que yo tengo, lo único que se me ocurrió fue, ¿sabes qué? Me voy a meter aquí. Me metí, la calle estaba mojada, y como estoy muy alto, mis piernas sobresalían para afuera. Entonces mis piernas quedaban así, en la parte de atrás del bocho. Y yo pude ver cuando la camioneta se estacionó a un lado del carro, y yo dije, hasta aquí llegué. Agarré, dije, hasta aquí llegué. Ellos se bajaron, yo vi clarito cómo se bajaron y le dieron vuelta al carro, y yo vi cómo ellos espiaron para abajo, y según ellos no vieron nada. Y yo vi cómo ellos agarraron y se subieron nuevamente al carro y se fueron. Entonces yo agarré, salí y me fui caminando, y dije, ¿cómo es posible que no me hayan visto? ¿Cómo es posible que no me hayan mirado si estaba yo ahí? Y esa fue una de las experiencias que yo tuve. Y la otra experiencia que fue difícil para mí, fue cuando yo no quería nada con el Señor todavía. Yo no quería nada con Él. Yo quería seguir haciendo mi propia voluntad. Y fue cuando Dios empezó a tratar conmigo de una manera, puedo decir, en lo particular, difícil. Porque la manera que Dios trató conmigo fue a través de mis dos hijas, que fue Dana y Amisadai, cuando ellas estaban chicas. Entonces Dios trató conmigo de esa manera. Yo vi cómo mis hijas se enfermaron, y de cómo mis hijas empezaron a morirse en ese momento. Y fue ahí cuando yo dije, Señor, yo no te entiendo. Yo dije, Señor, ¿cómo es posible de que tú me hayas dado a mis hijas y ahorita tú me la quieras quitar? Y yo le dije, Señor, si tú me las sanas, le dije, entonces yo te voy a servir. Y fue desde ese momento que Dios en ese momento me escuchó, y fue en ese momento que Dios me bautizó en el Santo Espíritu de Él, y fue en ese momento que yo decidí aceptar al Señor. Y la pregunta es, ¿cómo se animó a entrar al pastorado? ¿Cómo fue su llamado de decir yo quiero ser pastor? O bueno, ¿se dio así sin querer, como dicen por ahí, o ya usted traía en mente algo, ya, o Dios ya lo estaba preparando para el ministerio del pastorado? Mira, yo en mi mente no me pasaba el ser pastor. Yo no me imaginaba ser pastor. A veces hay cosas que Dios hace, que a veces uno no la entiende.
En mi caso en lo particular, desde la inundación del 2008 yo seguía sirviendo al Señor, pero Dios después de eso empezó a hacer cosas que a veces uno no entiende. Dios empezó a hacer cosas que a veces uno no comprende que Él puede hacer, pero en mi mente no estaba el ser pastor. Simplemente Dios empezó a obrar en mi vida. Desde Villahermosa empezó a obrar, y desde Villahermosa Dios suplió todas las cosas hasta Tijuana. En Tijuana, pues ya muchos saben que pues, estudiamos el Instituto Bíblico, pero aún que estudiamos el Instituto Bíblico, ahí me decían: Alejandro, ¿tú vas a ser pastor? Yo le decía: no, yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser pastor. Y la misma persona que me decía eso me decía: tú vas a ser pastor. Yo le decía: no voy a ser pastor. Y luego por segunda vez otro pastor me dijo: Alejandro, ¿qué vas a hacer cuando tú salgas de aquí? Le digo: yo me voy a regresar a mi tierra, Villahermosa. Y me decía él: no, dice, tú vas a ser pastor. Yo le decía: no voy a ser pastor, yo me voy a regresar. Y por tercera ocasión un pastor me dijo: Alejandro, ¿tú qué vas a hacer cuando tú salgas de aquí? Le digo: yo voy a regresar, le digo, a mi tierra, voy a regresar a Villahermosa. Y me decía él: tú no te vas a ir, dice, tú vas a ser pastor aquí, te vas a quedar, tú no te vas a ir. Y yo le dije: no, le digo, yo no voy a ser pastor, yo no quiero ser pastor, le digo, porque yo sé, le digo, los procesos de los pastores. Entonces yo no quiero ser pastor. Entonces en una ocasión, en un culto allá en Tijuana, y nunca se me olvida eso, en aquel tiempo era la superintendente Juanita Murillo, estaba dando un mensaje en la iglesia del pastor y presbítero del Instituto Bíblico aquel entonces, que se llama el pastor Heriberto Martínez. Ella estaba dando un mensaje, y recuerdo que al último del mensaje ella hizo un llamado y dijo: hoy en día muchos no quieren ser pastor porque quieren comodidad, quieren todo cerca, no quieren ir lejos, y nadie quiere ir para esos lugares retirados. Y fue ahí donde yo sentí el toque, y yo me paré y me fui al altar. Le dije: Señor, yo quiero ir, le dije, a esos lugares donde nadie quiere ir. Y le dije: solamente te voy a pedir una cosa, que no le falte el alimento a mis hijas, ni a mi esposa, ni a mí, nada más. Y fue desde ese día que Dios puso el toque en mi corazón para ser pastor, pero en mi mente no estaba el ser pastor, pero en la mente de Dios estaba. ¿Y qué sacrificios ha hecho en el ministerio del pastorado? ¿Qué dice usted? He hecho ese sacrificio por ser pastor, porque yo creo que todos los llamados, todos los ministerios a veces te llevan a un sacrificio. ¿Y usted qué sacrificio ha hecho por ser pastor? Sacrificio, pues puedo decir que son varios. Uno de los sacrificios es más que nada dejar a la familia allá de donde somos nosotros, no poder estar allá con mi papá, con mi mamá, no poder estar allá con la abuela, no poder estar allá en los momentos difíciles que pasa la familia. Ese es uno de los sacrificios que he hecho, dejar a la familia. Yo sé que dejar a la familia no es fácil. Otro de los sacrificios es, pues, más que nada, servirle al Señor, porque servir al Señor es un sacrificio. No es fácil estar aquí en el norte, no tener familia y depender más que nada primeramente de Dios.